El poder espiritual del ayuno. Segunda parte. El ayuno tiene un poder tan espiritual que cambia vidas. Hablemos del Señor Jesucristo, que es el primer ejemplo a seguir. Después que Jesucristo se bautizó en el Jordán, fue llenado por el Espíritu Santo y fue guiado al desierto. Cuando él llegó al desierto, fue llevado para ser tentado por el diablo. Y ayunó 40 días y 40 noches. Y se le apareció el tentador y lo tentó. Dice la palabra que Cristo fue tentado en todo. Satanás lo tentó y Jesucristo vino, lo reprendió. Y vinieron los ángeles y le servían al Señor. Algo que tiene el ayuno es que te ayuda a vencer las tentaciones. Jesucristo sufrió muchas tentaciones. Tuvo debilidad en la carne, tuvo problemas emocionales y espirituales, pero él venció en todo y venció al mismo Satanás. Una guerra espiritual. Entonces el ayuno te da la fuerza para vencer. Jesucristo le decía a los apóstoles, a los discípulos, ese género no sale sino con ayuno y oración, porque los apóstoles no pudieron echar fuera un demonio. Jesucristo le dijo que tenían que ayunar para echar fuera el espíritu de incredulidad y el de demonio inmundo. Hay que ayunar para vencer a Satanás y para vencer las tentaciones. Entonces, dice la palabra que Cristo salió de ahí lleno del poder del Espíritu Santo y se fue a Galilea. Y su fama creció poderosamente. Entonces, él se enteró que Juan el Bautista estaba preso. Y él se dirigió a Nazaret. Estando en Nazaret, se presentó a la sinagoga, a su ciudad, y no creyeron en él. Casi lo matan. Y él se fue. Él se paró en la sinagoga, se le dio el libro y habló la palabra del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Y Jesucristo dijo, esa palabra se cumple hoy aquí. Y ellos no creyeron. Casi lo tiran. Casi lo tiran. Pero él siguió de largo. Y no le hicieron daño. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Se fue a Galilea de los gentiles, para que se cumpla la profecía. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, Galilea de los gentiles. Luz le resplandeció. Como él no fue aceptado en Nazaret, él se fue para Galilea. Y ahí empezó a predicar la palabra con señales, milagros, maravillas. Los demonios eran libres, los endemoniados, los lunáticos. Había sanación, había milagros creativos. Las personas lo tocaban y había sanación instantánea. Estando ahí en Galilea, sanó a la suegra de Pedro. Y después, al mismo Pedro anteriormente, él se dirigió al mar, predicaba y ahí conoció a los 4 primeros discípulos, su primera línea: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, hermano de Pedro. En Galilea Dios le puso los primeros discípulos, los discípulos base de su ministerio. ¿Sabes algo? Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo triunfó porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo y porque ayunaba. El ayuno le daba sanaciones y milagros. Él comenzó su ministerio en un ayuno de 40 días después de ser bautizado. Si usted lee la escritura, también en el libro de Hechos 13, Hechos 13, versículo 1, dice que había en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, estaba también Lucio de Cirene, Manaén, y estaba Saulo, estaba Simón. Y sabe una cosa, y mientras que ellos oraban y ayunaban, el Espíritu dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para el ministerio, para la obra que los he llamado. Y siguieron ayunando, oraron, le impusieron las manos a Pablo y lo enviaron a la obra misionera.
Todos eran maestros, todos eran profetas algunos y maestros otros. Pablo era maestro y profeta, pero el Espíritu Santo les dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, al llamado misionero apostólico. ¿Dónde les habló Dios? En un ayuno, en oración. Aquí vemos que Jesucristo, cuando ayunaba, fue ungido, se preparó para salir al ministerio de sanación con poder para Galilea. Y Pablo también fue llamado. El Espíritu Santo le confirmó mientras que ellos oraban y ayunaban. Entonces, ¿cuál es el poder espiritual del ayuno? Que Dios te muestra, te habla cuando tú eres apartado para un llamado. ¿Para qué país? ¿Para qué ciudad? ¿Y cuál es la vocación y el ministerio que el Señor te ha entregado? Si tú, joven, mujer, caballero, tienes un ministerio, lo anhelas, tienes que ayunar para que el Señor te guíe, te muestre los diseños, te muestre lo que vas a hacer. El ayuno es poderoso porque te unge. El Señor te llama y te revela lo que tú vas a hacer en el ministerio. Entonces, número 2, cuando tú ayunas, el Señor te muestra los diseños del ministerio, de lo que tú vas a hacer. Cuando Moisés estuvo en el monte con el Señor ayunando, Dios le dijo a Moisés, lo que yo te muestro aquí arriba, tú lo vas a hacer allá abajo. Dios le mostró el tabernáculo. En ayuno, Dios le mostró a Moisés lo que iba a hacer en su ministerio, en el llamado. Por eso, todo el que tiene un llamado tiene que ayunar. Que Dios te bendiga. Síguenos y comparte. Bendiciones.